Una de las enseñanzas que nos dejó el apóstol Pablo sobre la iglesia es que la iglesia es como un cuerpo que tiene que estar armónico en cada una de las cosas. Un cuerpo donde todos debemos preocuparnos por todos y un cuerpo donde todos somos útiles, donde cada uno de nosotros somos útiles. Cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, en este lugar, somos útiles. A veces pensamos que las responsabilidades en la iglesia son de los líderes, de los pastores, de los que tienen mucho tiempo en la iglesia. Pero todos somos responsables dentro de este cuerpo. Todos somos útiles, todos tenemos responsabilidades y a veces no somos conscientes de cuáles son nuestras responsabilidades. Incluso a veces nos encontramos con personas que tratan de no tener responsabilidades dentro de la iglesia para no complicarse la vida. De alguna manera, entonces, cuanto menos esté involucrado en esto, en lo otro, menos responsabilidades tengo. Pero en el servicio de Dios al Señor hay lugar para todos y todos somos necesarios. A veces pensamos que los más necesarios son los que hacen tareas visibles, los que predican, los que dirigen la alabanza, los que tocan los instrumentos, los que recogen la ofrenda. Pero lo que sostiene a la iglesia no son las actividades visibles. Muchas veces lo que sostiene a la iglesia son las oraciones de los integrantes de la iglesia. Lo que sostiene la iglesia es cuando nosotros hacemos cosas que no se ven dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando oramos en nuestro hogar, cuando estamos en comunión con los hermanos, cuando estamos juntos, cuando nos saludamos, que son cosas que de repente no son cosas muy visibles y muy expuestas, pero son esas cosas que no nos damos cuenta que sostienen la iglesia. La iglesia se sostiene por el aliento que nos damos unos a otros. La iglesia se sostiene por lo que nos decimos unos a otros. A veces pensamos que lo más importante que vamos a escuchar en la iglesia es el devocional o las canciones. Pero a veces son importantes las canciones, los mensajes que tienen, es importante el devocional, pero a veces te vas más lleno de la palabra de Dios con una conversación que tenés con un hermano, con una hermana, con un consejo que te dan, con una palabra de aliento que te dan los demás. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios dentro de la iglesia, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y el apóstol Pablo habla de dones. Y muchas veces hemos escuchado enseñanzas sobre los dones. Y a veces nos preguntan: ¿qué don tenés? ¿Y cómo vas a servir al Señor? ¿Y cómo pensás que vas a servir con tu don al Señor? Y a veces pensamos que se sirve con los dones. El apóstol Pablo habló de ministerios en la iglesia. Y dice, bueno, hay diferentes ministerios, hay diferentes áreas de trabajo dentro de la iglesia. Y cuando pensamos en dones, pensamos en las habilidades que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de ministerios, pensamos en las áreas de trabajo de la iglesia. Y bueno, dependiendo de nuestros dones, es donde vamos a utilizar, dependiendo de los ministerios de la iglesia, es cómo vamos a utilizar nuestros dones. Pero ¿qué hay de lo que Pablo habla y llama de operaciones? Porque de alguna manera hace una distinción entre los dones, los ministerios y las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Los dones lo tenemos muy claro, porque desde que vamos a la escuela dominical nos enseñan de los dones. Los ministerios de la iglesia, cuando vamos creciendo, vamos viendo y aparecen nuevos ministerios dentro de la iglesia y nuevos lugares para servir. ¿Pero qué son estas operaciones de las que habla el apóstol Pablo? Porque nunca le prestamos atención a las operaciones. Estas operaciones no son intervenciones quirúrgicas, no son operaciones bancarias ni operaciones de bolsa. El apóstol Pablo nos dice que estas operaciones también son guiadas por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu es el mismo que hace
las cosas en todos. Y de alguna manera estas operaciones son esas cosas que no vemos, esas cosas que no nos damos cuenta, pero esas cosas que sirven para engrandecer el nombre de Dios, esas cosas que sirven para la salvación de otros, esas cosas que sirven para ayudar a los demás, esas cosas que sirven para reconfortar a mi hermano o a mi hermana, esas cosas que sirven para crecer espiritualmente. Hay muchas cosas que hacemos para engrandecer el nombre de Dios, para ayudar a otros, y que ni cuenta nos damos que la estamos haciendo, pero la estamos haciendo para el Señor. A veces solo con un saludo estás ayudando y estás alentando a otra persona. A veces con un voy a estar orando por vos, estás alentando a una persona que está pasando por un momento difícil. Y no es que tenés un don para decirle eso, ni tampoco es que hay un ministerio de decirle estoy orando por vos a otra persona. Todos tenemos un rol dentro de la iglesia, en nuestro servicio a Dios. Todos somos útiles. Y ahí dice el apóstol Pablo algo muy interesante, para provecho. Todo lo que el Espíritu Santo te impulsa a hacer tiene que ser para provecho dentro de la iglesia. Cada una de las cosas que el Señor nos muestra para hacer, cuando le vas a alentar a alguien, cuando vas a orar por alguien, el Espíritu Santo te está impulsando a hacerlo para provecho de la persona, para provecho tuyo y para provecho de la iglesia. A veces incluso hasta terminamos siendo de provecho para el Señor en cosas que nunca imaginamos que íbamos a hacer. Y hay muchas formas de servir a Dios y muchos ministerios. Y hoy me gustaría que veamos el ejemplo de una persona que hizo algo que no lo tenía propuesto hacer. O sea que no era un don que Dios le había dado para hacer. Tampoco era un ministerio que tenía la iglesia, pero fue algo para provecho. Y yo quiero que podamos ver lo que hizo este hombre y que podamos entender lo que hizo esta persona. En algunos de los últimos devocionales he nombrado a Ananías y es una persona que la verdad que me llena de responsabilidades cada vez que lo leo y cada vez que leo lo que hizo este hombre. Miren, aparece en un capítulo de la Biblia y después aparece nombrado en otro capítulo de la Biblia. Pero lo que hizo este hombre fue enorme. No tenemos que confundirnos con Ananías y Zafira. Este es otro Ananías. Y este está en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y yo quiero que veamos lo que hizo este hombre. Porque este hombre, con algo que no era un don y algo que no era un ministerio, fue útil para que millones y millones de personas conocieran a Cristo. Y fue útil para que nosotros hoy en nuestra Biblia tengamos 13 libros en el Nuevo Testamento, que sin este hombre, si no hubiera hecho bien su trabajo, no los tendríamos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 10, Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas,
y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este hombre, Ananías, fue la persona que Dios eligió para que ayudara al apóstol Pablo a comenzar su vida cristiana, para que Saulo, ese hombre que venía persiguiendo y asesinando cristianos y que se gozaba cuando asesinaba a los cristianos, empezara a cambiar su vida y empezar a ser un cristiano. Ahora, ¿quién era Ananías? Lo único que se dice de Ananías es que era un discípulo. Ananías no era un predicador, Ananías no era un elocuente evangelista, Ananías no era un diácono, Ananías era un discípulo, un seguidor. Un discípulo es un seguidor de las enseñanzas de Jesús. Una persona cristiana que iba a la iglesia como lo hacemos cualquiera de nosotros cada domingo o cada miércoles. Y a este hombre Dios le da la misión de guiar a Saulo. Le da la misión de ayudar a Saulo a empezar a ser un cristiano y un hijo de Dios. El gran apóstol Pablo necesitó de un cristiano común y corriente que lo ayudara a empezar la vida cristiana. Y yo me pregunto, ¿por qué eligió Dios a Ananías? ¿Por qué eligió a un simple discípulo? ¿Por qué le dio una tarea tan importante a Ananías? ¿Por qué Dios no eligió al apóstol Pedro? ¿Por qué no eligió a Jacobo, que era el que lideraba la iglesia en ese momento? ¿Por qué no eligió a Juan, que escribía sobre el amor y hablaba sobre el amor? ¿Por qué eligió a Ananías? ¿Por qué no una persona más importante dentro de la iglesia? Queridos, Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros. Miren, es probable que si a Ananías le dijeran antes, vos vas a ser el que va a ayudar y va a guiar al gran apóstol Pablo, y le mostraran todo lo que iba a hacer el apóstol Pablo, es probable que Ananías dijera, yo no estoy preparado para ayudar a un hombre así. Pero hay cosas que a veces nosotros pensamos que no estamos preparados para hacerlas, pero es el Espíritu Santo el que nos guía, y es el Espíritu Santo el que nos va a llevar. Cada uno de nosotros tenemos un lugar muy importante en la obra de Dios, y el lugar puede ser relevante a los ojos de los demás, o puede ser irrelevante a los ojos de la gente, pero para Dios todas las tareas son importantes, incluso ir a predicarle a una persona que quizás ni conoces, que quizás te habrán dicho que es tremendo pecador. Incluso ir a hablarle a esa persona, algo que nunca nadie se va a enterar. Es algo que Dios tiene preparado para tu vida. Por eso digo, hermanos, a veces pensamos que tenemos que tener grandes dones, que tenemos que formar parte de grandes ministerios, pero Dios muchas veces usa a hombres y a mujeres como Ananías. ¿Qué hubiera pasado si Ananías dijera, bueno, la verdad, Señor, que yo tengo un miedo bárbaro, no voy a ir a predicarle a este que tantos cristianos ha matado, no se lo merece porque está en contra de tu iglesia? ¿Qué hubiera pasado si Ananías hubiera dicho así? Hubiera puesto pocas ganas en ir a ayudar a Pablo. Bueno, ¿querés que le imponga las manos? Bueno, voy, Señor, pero lo voy a hacer sin muchas ganas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera reaccionado de esta manera? Queridos, todo lo que el Señor nos pone para hacer, aunque parezca irrelevante, vamos a hacerlo, porque es para honrar a Dios. Y a veces no sabemos hasta dónde llega la obra que Dios hace a través de nosotros. Nunca rechaces algo que el Señor te pone delante por hacer. Nunca rechaces una oportunidad de testificar. No sabes a dónde puede llegar esa oportunidad. Nunca rechaces algo que el Señor te da para hacer. Siempre que digo nunca rechaces lo que el Señor te da para hacer, me acuerdo de Esaú. Esaú menospreció la primogenitura. Dice la Biblia que la menospreció. Menospreció eso que Dios le había dado. ¿Y qué hizo Dios? Se lo quitó. Puso a Jacob. El nombre de Jacob es el suplantador.
puso uno que lo suplantara. Miren, el Señor no va a esperar mucho por nosotros cuando nos da algo para hacer. Pone a otro que nos suplante. A veces perdemos grandes bendiciones por no hacer lo que el Señor nos muestra que tenemos que hacer. Dios quiera que siempre hagamos lo que el Señor nos pone por delante, porque si no el Señor tiene a un suplantador que va a hacer lo que nosotros no quisimos hacer y al que le va a dar la bendición que nosotros no quisimos recibir. Ahora quiero que veamos algunas cosas de Ananías, algunas características de Ananías, características que son necesarias para todos los cristianos, para todos los hombres y para todas las mujeres que queremos servir a Dios. Y lo primero que quiero que podamos entender en Ananías es que Ananías se animó a hacer algo peligroso, algo que parecía peligroso. Ananías sabía quién era Saulo. Entonces le dice a Dios: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y acá en Damasco también tiene autoridad para asesinarnos. Yo sé muy bien quién es este hombre. ¿Estás seguro que le tengo que ir a predicar a este hombre? Y Dios le dice: sí, tenés que ir a predicarle a este hombre. Había que ser valiente para ir a predicarle a Saulo. Era un hombre que había gozado con la muerte de los cristianos. Cada vez que había un cristiano para matar estaba Saulo para respaldar esa acción. Cuando en Hechos 7:58, cuando estaban apedreando a Esteban, dice que las vestiduras las pusieron donde estaba Saulo, como diciendo: este es el que está respaldando lo que estamos haciendo. Saulo era el mayor perseguidor de la iglesia en ese momento. A los cristianos no solamente los perseguían cuando predicaban, muchas veces le tendían trampas también para poder saber quiénes eran cristianos y para poder apresarlos y para poder acusarlos y asesinarlos. Quizás esto podía ser una trampa para Ananías, de que Saulo se hiciera el cristiano ahora, o el que quería ser cristiano. Pero no tuvo miedo este hombre, fue igual. Pensemos otras cosas. Quizás Ananías tenía una familia, tenía su esposa, tenía sus hijos. Entonces le dice a la esposa: voy a ir a predicarle a Saulo. Imaginémonos la esposa de Ananías. ¿Cómo vas a ir a predicarle a Saulo si todos sabemos que asesina a cristianos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vas a dejar a tus hijos huérfanos? ¿Cómo vas a ir a hacer eso? Pensemos todo lo que sucedió antes que Ananías saliera de su casa a ir a hablar con Saulo. Pero Ananías era un hombre valiente, un hombre que se animó aunque lo que tenía que hacer era peligroso. Queridas, queridos, tenemos que ser valientes los hijos de Dios. Las mujeres que son hijas de Dios tienen que ser valientes. Los hombres que son hijos de Dios tienen que ser valientes. Y tenemos que mostrar la valentía en la situación que sea. A veces por una burla nomás nos achicamos y no predicamos. A veces, ¿por qué no? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi vecina? A veces por pequeñas cosas dejamos de compartir la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que ser valientes. Gracias a Dios no tenemos persecución en nuestro país. Y no tenemos ni idea lo que es la persecución. Y nosotros tenemos que disfrutar esto de no tener persecución. Y tenemos que aprovecharlo como hijos de Dios. A veces pienso en mis antepasados y en los de muchos de los que están en este lugar. Se jugaron la vida por decir yo soy cristiano. A muchos vieron cómo le mataban la esposa, a los hijos. ¿Y vas a cambiar? No, y lo terminaban matando a ellos también. Queridos, tenemos que ser valientes los hijos de Dios. Quizás ninguno de nosotros tengamos que perder la vida por ser cristianos. Pero a veces, en algunas circunstancias, por pequeñas cosas, no testificamos o no decimos lo que somos, o no testificamos a la persona de que necesita a Cristo. Dios quiera que siempre los hijos de Dios podamos
tener la valentía de este hombre. A veces la valentía pasa por compartir la palabra de Dios. A veces la valentía pasa por no hacer cosas que hacen los demás. A veces la valentía pasa por todos vamos a hacer esto, pero yo como hijo de Dios no voy a acompañarlos. Pero los hijos de Dios tenemos que ser valientes. Desde Josué en adelante, la palabra de Dios nos enseña a los hijos de Dios a ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y de Josué en adelante, los hijos de Dios tenemos que aprender a ser valientes. A veces oramos por los misioneros, pedimos que Dios los fortalezca y les dé valentía para hacer su trabajo. Bueno, orá también por vos mismo, para que Dios te dé valentía a vos mismo, para testificar y para hablar a otros del Señor. Otra de las virtudes que tuvo Ananías fue que fue un hombre amistoso, fue un buen compañero, Ananías. En el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. A veces pienso, me pongo en yo Ananías y voy a la casa de Saulo. Y entro y le digo, mirá, Saulo, yo te voy a imponer las manos, pero vos te acordás todo lo que hiciste, ¿no? Mirá que nos hiciste pasar mal a los cristianos. Mirá que fuiste un botonazo, mirá que hiciste esto, hiciste lo otro. Vos no tenés temor de que Dios te castigue. Y yo le caería con todo arriba. Pero, ¿qué le dijo? Hermano Saulo. Yo creo que no hay una expresión más cariñosa y más amable de decirle a alguien hermano o hermana. Ananías no tuvo una actitud distante, no fue distante con Saulo. Lo primero que le dijo fue hermano Saulo, sos uno más de nosotros. Se terminó la distancia que había entre nosotros. Mira, Saulo, no me importa tu pasado. A mí me importa tu futuro junto al Señor. Ya no me importa tu pasado. Me importa tu futuro con el Señor. Y le puso las manos encima y lo bendijo y oró por él. Y dice que Saulo recuperó la vista. Y es interesante que dice después, y fue bautizado. Y yo me pregunto, ¿por qué dice en el versículo 19, fue bautizado? ¿Por qué no dice, Ananías lo bautizó? Porque seguramente no fue Ananías el que lo bautizó. Si hubiera sido Ananías que lo bautizó, hubiera dicho, estaba hablando prácticamente solamente de Ananías, hubiera dicho que Ananías lo bautizó. Pero dice que fue bautizado. Ni siquiera lo bautizó, ni siquiera tenía la autoridad espiritual para bautizarlo. Seguramente otro tuvo que bautizar a Saulo. Queridos, tenemos que animarnos a servir al Señor, aunque ni siquiera nosotros tengamos autoridad espiritual para servir, para bautizar a una persona. Tenemos que servir al Señor, seamos quienes seamos dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron después que se bautizaron? ¿Qué hicieron? Se fueron a comer juntos. Es lindo comer entre amigos, es lindo. Esta semana nos juntamos algunos amigos para ver el partido de Uruguay y siempre que nos juntamos no es más importante el partido que la comida. Entonces, el comer juntos es una muestra de amistad, es una muestra de compañerismo. Dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Saulo y Ananías, después de todo esto, estuvieron comiendo juntos
y dice que Saulo estuvo recobrando fuerzas. Queridos, qué lindo y qué importante es cuando tu hermano o tu hermana te ayuda a recobrar fuerzas. Qué lindo que es cuando entre nosotros nos ayudamos a recobrar fuerzas. A veces, en vez de recobrar fuerzas, nos restamos fuerzas, ¿no? A veces pasa de que, no, porque vos hiciste esto, porque vos contestaste lo otro, porque me miraste así, porque dijiste así. Y a veces, en vez de ayudarnos a recobrar fuerzas, nos restamos fuerzas. Pero qué lindo que es cuando entre nosotros, los hijos de Dios, nos ayudamos a recobrar fuerzas unos a otros. Qué lindo que es cuando nos ayudamos a sentirnos bien uno al otro. Miren, yo recuerdo con cariño, hermanas y hermanas, que en momentos difíciles, en momentos que yo no estaba haciendo lo que correspondía, Dios utilizó para amonestarme. Y recuerdo que muchas personas, en muchos momentos, Dios tuvo que utilizar para amonestarme y para decirme, no está bien lo que estás haciendo, no es bueno el camino que tomaste. Y lo estaban corrigiendo a uno y lo estaban amonestando, pero parecía como que también le estaban dando fuerzas, porque Dios les había dado una sabiduría también para ayudarnos a recobrar fuerzas. Y también recuerdo a muchas personas que en momentos difíciles no era para amonestarme, sino para ayudarme a recobrar fuerzas en momentos en que lo necesitaba. Y el Señor también los utilizó. Yo digo, uno puede amonestar y ayudar a recobrar fuerzas. Y uno puede en momentos en que son difíciles, que no está haciendo nada malo la persona, ayudarlo también a recobrar fuerzas. Y Dios quiera que nos utilice a cada uno de nosotros para ayudar a los demás a recobrar fuerzas. Y el versículo 19 termina, dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Quién le presentó a los discípulos a Saulo? ¿Quién fue el que dijo, miren, este es Saulo? Hasta ahora nos perseguía, ahora es uno de nosotros. ¿Quién se los presentó? Ananías. Muchachos, este es el que nos perseguía, este es el que nos complicaba la vida, este es al que le teníamos miedo, ahora es uno más de nosotros. Este es un hermano, este es un compañero nuestro, este tiene que ser nuestro amigo. Dios quiera que esta actitud de Ananías, de ser un amistoso y de ser compañero, sea la actitud que tengamos cada uno de nosotros con nuestros hermanos en Cristo. Que entre nosotros no haya reproches, que entre nosotros no haya recelos, que siempre haya una mano extendida entre hermanas, hermanos, entre mujeres, entre hombres, que siempre exista esto. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Primero, mi hermano en Cristo. No despreciemos a nadie. No despreciemos a nadie, pero mayormente hagamos bien a los de la familia de la fe. Si Ananías se hubiera dejado llevar por sus prejuicios, no hubiera podido hacer lo que Dios le dio para hacer, que era ayudar a Saulo a comenzar en la vida de Dios. ¿Querés ser útil para el Señor? Hay que sacar los prejuicios de la vida y ayudar a mis hermanos y a mis hermanas y bendecir la vida de mis hermanos. Una tercera cosa que hizo Ananías, lo vemos en estos versículos, en el 12, 13 y 14. Perdón, creo que me equivoqué. No, está bien. En Hechos capítulo 22, versículos 12, 13 y 14. Pablo está contando su testimonio. Entonces cuenta cómo fue que conoció a Cristo. Y dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban,
vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Habían pasado varios años y ahora Pablo estaba contando su testimonio de cómo conoció a Cristo. Y dice: recuerdo en aquel momento a un tal Ananías. Y Ananías hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. Y yo quiero que veamos lo que dice en el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y yo veo en Ananías un hombre que impulsa a Saulo. Veo en Ananías un hombre que motiva a Saulo. Y qué bueno es que nosotros como cristianos seamos motivadores de los demás cristianos. Qué bueno que nosotros como hijos de Dios seamos quienes impulsan a los demás a crecer en el camino de Dios. Ananías le dijo: no te quedes quieto. Le dice: ¿por qué te detienes? No te quedes quieto. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Yo digo, hay que ponerse en el lugar de Saulo también en ese momento. No sabía qué era lo que tenía que hacer, no sabía cómo lo iban a recibir los cristianos, no sabía qué represalias podían tomar los cristianos contra él, no sabía qué represalias podían tomar los judíos contra él. Él estaba abandonando una secta judía para estar transformándose en un cristiano. Necesitaba un empuje, necesitaba un aliento en ese momento. Necesitaba a alguien que lo motivara. Y ahí estaba Ananías. Ananías el motivador, Ananías el que lo iba a empujar. Y es interesante que Pablo mismo es el que cuenta cómo lo motivó Ananías. Y lo interesante es que cómo aprendió Pablo esto, porque después cuando nosotros leemos en las cartas a Timoteo y leemos la carta a Tito y leemos cuando Pablo habla de Apolo y cuando habla de Priscila y Aquila, cuando habla de Onesíforo, vemos que Pablo es el mismo motivador, es el mismo que impulsa. Lo mismo que hizo Ananías con él es lo que hizo Pablo con todos estos cristianos y muchos más, por supuesto. Queridos, qué bueno es tener hermanos que te motiven. Qué bueno es sabernos motivar unos a otros. Y no esperes que te vengan a motivar a vos. Motivá vos a los demás. Impulsá vos a los demás. Qué positivo es para la iglesia que hayan hermanos que empujen la iglesia hacia adelante. Podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Qué bueno es que nos propongamos esto. Es bueno también que entre los cristianos nos alentemos unos a otros, que nos apoyemos, que nos ayudemos a crecer. Pasan los años y uno se empieza, hay recuerdos que se le van yendo, pero hay cosas que perduran en la mente. Y yo recién les decía, recuerdo hermanos que me amonestaron y lo hicieron con cariño, y lo hicieron con amor. A veces tengo un vago recuerdo de aquellos que siempre te buscaban los defectos, pero lo que uno siempre le va quedando son aquellos que lo hacían con amor, que lo hacían con cariño. Y mientras estaba preparando esto me caían recuerdos de hermanas y hermanos que muchas veces me impulsaron, me motivaron. Me dijeron: ¿por qué no estudias en el instituto de la iglesia? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no te preparás para esto? Y gracias a Dios por esas personas que son las que nos van impulsando para que nosotros crezcamos en el camino del Señor. Aprendamos a alentarnos unos a otros, a no poner el énfasis en el error del otro,
a no poner el énfasis en el pasado del otro, a no poner el énfasis en las actitudes quizás impensadas del otro, y poner el énfasis en lo bueno que veo en mi hermana y mi hermano. Seamos de los que impulsan, de los que disimulan los errores y ayudan a crecer al otro. Ananías no aparece mucho más en la Biblia más que en esta ocasión. Quizás no haya sido un gran predicador, quizás nunca haya sido un gran pastor, no fue famoso por sus discursos o por sus sermones, pero yo estoy seguro que cuando Ananías llegó al cielo, Dios recordó su valentía, Dios recordó su compañerismo con los creyentes, Dios recordó lo motivador que había sido Ananías, y estoy seguro que cuando Ananías llegó al cielo, el Señor lo recibió con los brazos abiertos y le dijo: bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que cada uno de nosotros podamos cumplir con lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Sea algo importante o sea algo como esto, ir a buscar a alguien que quién sabe, que ni conozco, que hasta capaz que le puedo tener miedo, o que puedo tener miedo de entrar en ese lugar. Pero si el Señor me lo está mostrando, es bueno que lo haga. Valentía, misericordia, compañerismo, amistad, aliento, impulso a los demás. Que el Señor nos bendiga, que estas características de Ananías sea la característica que tengamos cada uno de nosotros.